Bueno, entonces vamos a dar inicio para hablar un poco de profilaxis en queratitis herpética. No tengo ningún interés comercial en la presentación. ¿Por qué es importante hablar de herpes en este momento? Este es el último reporte de la OMS en el 2020, donde se calculaba que más o menos 2/3 de la población estaban o estábamos infectados por el virus del herpes simple tipo 1 y un 5% de la población tuvo un episodio de herpes genital sintomático en el 2016. Entonces esto es una verdadera pandemia. ¿Qué importancia tienen todos los virus del herpes? Que como sabemos, una vez infectan las células de la mucosa o las células epiteliales, en el caso de la córnea, pueden tener un periodo de latencia dentro ya sea del cuerpo de una neurona o incluso dentro de la célula que infectan primariamente, en este caso las células de la córnea, y después por factores de estrés muy variables, estrés psicológico, enfermedad, periodo menstrual, fiebre, exposición al calor, etcétera, pueden tener un transporte anterógrado nuevamente a través de ese axón neuronal y hacer una reinfección en el sitio inicial o en un sitio distante a la primoinfección, o por el contrario, viajar al sistema nervioso central, que si se encuentran ante un sujeto inmunosuprimido pueden manifestar una infección a ese nivel. Todos los que reconozcan estos tipos de manifestaciones clínicas son capaces de diagnosticar un herpes ocular. Aquí tenemos las diferentes fisiopatologías. Estos son por infección directa del virus, están todas las formas epiteliales y la forma estromal necrotizante, y las demás son por un mecanismo inmunomediado, ya sea antígeno anticuerpo o a través de células T. Esto nos haría pensar entonces que las primeras se tratarían y se prevendrían con agentes antivirales y las segundas con medicamentos esteroideos, pero como vamos a ver, esto no es del todo cierto. Entonces, para hablar de prevención tenemos que irnos más o menos 28 años atrás y hablar del HEDS. El HEDS es un grupo de ensayos clínicos que, a pesar de su larga data que tienen de publicados, aún siguen vigentes. Y el HEDS tuvo varios pasos, un paso que habló de ensayos clínicos de tratamiento, uno que habló de ensayos clínicos preventivos y otro que habló de factores de riesgo. Nos vamos a concentrar en los preventivos. ¿Cuál fue la primera conclusión del HEDS? El HEDS analizó un subgrupo de pacientes en los cuales no se vio, óigase bien, no se vio ningún beneficio en el uso de antivirales sistémicos para prevenir que aquellos pacientes que tenían una úlcera dendrítica, un compromiso epitelial primario, fueran a progresar hacia queratitis estromal o otras formas inmunes. Es decir, que no hay beneficio de dar antivirales sistémicos en el manejo primario de una queratitis epitelial. Sin embargo, en un ensayo clínico más grande de 700 pacientes que ya habían tenido alguna manifestación de herpes, y miren las manifestaciones tan amplias desde blefaritis hasta iritis incluso, estos 700 pacientes se randomizaron para recibir aciclovir 400 cada 12 horas y placebo, y se les hizo seguimiento un año. ¿Qué encontraron? Que efectivamente había una disminución casi del 50% en la tasa de recidivas por herpes, y que los pacientes que recibieron aciclovir, ninguno tuvo más de 2 recidivas durante el seguimiento. Y esto fue mucho más significativo en los pacientes que tuvieron una queratitis epitelial recurrente, y no fue tanto en los pacientes que tenían una queratitis con compromiso estromal, que no habían tenido previamente, una queratitis con compromiso estromal. ¿Qué es lo interesante? Que se hizo un análisis luego 6 meses de la exposición a la profilaxis, y una vez suspendido el aciclovir se dieron cuenta que el efecto se perdía, es decir, los pacientes volvían a tener recurrencias después de haber suspendido la profilaxis con aciclovir. Otro grupo muy importante de pacientes que siempre deben recibir terapia antiviral preventiva son los pacientes que van a ser llevados a un injerto de córnea, sea cual sea el injerto, y que hayan tenido previamente un episodio de herpes, sea cual sea ese episodio de herpes. Esto claramente en esta revisión de la literatura de Cochrane muestra cómo 1/3 de los pacientes se previno la reinfección del injerto posterior al trasplante, y se previno en un 20% el fallo del injerto usando antivirales. Y aquí les muestro un caso clínico de una mujer que me llegó de 59 años, que yo conocí en el 2015, en el 2016, con una queratitis estromal inmune, como ven a la izquierda, y una dendrita en el 2016. La paciente tuvo una pérdida del seguimiento conmigo, le realizaron una FAC un año después y una queratoplastia penetrante en el 2019, sin mucha claridad
de si se inició o no profilaxis antiviral. Y la paciente me llega en el 2020 con este cuadro, con una úlcera geográfica muy extensa y lo que parece ser una queratitis estromal necrotizante de muy difícil manejo, que lógicamente conllevó a la pérdida de ese injerto penetrante. Estas son las dosis terapéuticas que conocemos de los diferentes antivirales y los diferentes escenarios, digamos, clínicos, pero como nos interesa son las dosis profilácticas, acá se las dejo principalmente del aciclovir y el valaciclovir, que son los que tenemos disponibles en nuestro medio. Pero ¿cuál antiviral elegir? Entonces, definitivamente el valaciclovir, que es una prodroga del aciclovir, tiene una mucha mejor absorción intestinal que el anterior. Es mucho más cómodo de suministrar para el paciente porque se administra con menos frecuencia y esto puede aumentar la adherencia. Sin embargo, hay estudios que no muestran una diferencia significativa en el uso de ambos en pacientes que han sido sometidos a injertos de córnea con infecciones previas por herpes, y llama la atención por la creciente aparición de artículos que demuestran una resistencia al aciclovir que está directamente relacionada con el tiempo de la enfermedad. O sea, esos pacientes que dejamos con aciclovir muchos años y que empiezan a hacer recurrencias, posiblemente se deba a posibles mutaciones y resistencias crecientes a esta molécula antiviral. Entonces, para resumir, ¿quiénes deben recibir antivirales sistémicos? Todos los pacientes que tengan compromisos epiteliales con 2 o más episodios al año por un mínimo de 12 meses, todos los pacientes que van a ser llevados a un injerto de córnea que hayan tenido un episodio previo de herpes, siempre y se deben dejar mínimo 1 año o incluso de por vida. Los pacientes estromales, evaluar e individualizar el caso de acuerdo a la severidad, y los pacientes con endotelitis y uveitis no es muy claro según la evidencia. Yo personalmente siempre lo uso por lo menos en uveitis y lo dejo un periodo mínimo de 6 meses. En cuanto al ganciclovir, que es un antiviral tópico, se conoce su utilidad en el manejo primario de queratitis epitelial, de uveitis anterior por citomegalovirus y de las queratoconjuntivitis adenovíricas. Sin embargo, la profilaxis, si bien está sustentada en uveitis anterior de origen viral y hay algunos reportes de casos de endotelitis en queratoplastia penetrante, la profilaxis en queratitis epitelial y estromal por herpes simple podría superar, digamos, el riesgo de una toxicidad epitelial a largo plazo versus su beneficio. Sin embargo, es un medicamento pues interesante que estamos utilizando con buenos resultados últimamente. Los esteroides, como ya vimos, se utilizan en los escenarios inmunes que les mostré. La prednisolona acetato es el más utilizado por su buena penetración al nivel del estroma y la cámara anterior. Podemos utilizar esteroides sistémicos en casos severos, por ejemplo en endotelitis lineales, y una duración de tratamiento mínima no debe ser inferior a las 8 a 10 semanas, como lo reportó el HEDS, pero esto se debe individualizar. Y sí podemos utilizar profilaxis con esteroides en casos severos o refractarios, encontrando una dosis tolerada mínima, que es denominada la flare dose, o pasar a un esteroide de menor potencia con una menor frecuencia. ¿Por cuánto tiempo? Esto no está en los artículos, esto no lo sabemos, pero puede ser incluso de por vida, siempre asociándolo a un antiviral sistémico. Y yo siempre he dicho, y esto está sustentado en la literatura, que es preferible el manejo de una catarata o el manejo de una hipertensión ocular secundaria o el manejo de un glaucoma que una córnea crónicamente inflamada con un paciente muy sintomático o una córnea vascularizada que va a tener un riesgo de rechazo muy alto y va a tener un detrimento de la calidad de vida de estos pacientes. Esto nos haría pensar que los ahorradores de esteroides pueden ser útiles. En este caso hay reportes de ciclosporina y de tacrolimus, sin embargo son ensayos clínicos pequeños y con una duración en el tiempo muy corta de 4 semanas, que si bien han mostrado buenos resultados, digamos no son el tiempo necesario para evaluar adecuadamente el seguimiento de un inhibidor de células T. Pero ¿qué hacer con casos mixtos? Ojalá todos los escenarios fueran como los plantean en los libros. Esto es una paciente conocida por mí hace muchos años, una miope alta de 22 años que empezó con síntomas. Aquí en el 2018 empezó a presentar un anillo inmune, una queratitis estromal inmune, y ahí abajo les empiezo a poner el manejo. La paciente fue inicialmente manejada con esteroides y antivirales, vemos cómo va mejorando, pero la paciente empieza a presentar recaídas. Miren que a medida que empiezan a presentar recaídas, uno empieza a jugar con la dosis de esteroide. Aquí tiene un anillo de Wesley casi completo, está con antivirales, la paciente empieza a hacer picos hipertensivos, posteriormente hace una uveitis, se sube la presión a 51, y cuando
ya pensamos en el 2019 que todo estaba bien, estábamos con una gota cada 24 horas de esteroide y Critantec y ya la habíamos pasado a la Ciclovir, la paciente empieza a hacer un compromiso epitelial que nunca había tenido. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno aquí? Suspender el esteroide, y ese mismo mes al suspender el esteroide la paciente presenta una recaída inmune, presenta una uveitis anterior, otra vez con un pico hipertensivo y una queratitis estromal. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Empezar uno a jugar con esa balanza entre el esteroide, ahí ya habíamos agregado antiviral tópico por el compromiso epitelial, y empezar a hacer algo que, a pesar de que ya ha entrado en desuso, que es el esquema de 1 a 1, es decir, ir bajando el esteroide e ir bajando el antiviral tópico en 1 a 1, pues esto es muy individualizado. Acá la paciente en las siguientes evoluciones presentaba recaídas, subíamos el esteroide, bajábamos el esteroide, y en diciembre del 2020, cuando mejor estábamos con loteprednol, la paciente hace una hipertensión que ya es intratable, pero se remite a glaucoma, se le hace una trabeculoplasta selectiva y la paciente pues permanece con una agudeza visual adecuada y sigue con dosis bajas de esteroide. ¿A qué voy con este caso? Es una mujer joven con 4 años de seguimiento, con esteroide todo ese tiempo, con antiviral todo ese tiempo, que se le ha mantenido una agudeza visual de 20/20, que afortunadamente tenemos un cristalino transparente y un daño glaucomatoso mínimo. Vacunas, a la fecha no hay vacunas para herpes simple, tenemos vacunas para herpes zóster, esto es lo que hay disponible, el Zostavax, que es de virus atenuados, está en Colombia y todos los mayores de 50 la deberían tener, y vienen medicamentos interesantes con unos digamos target moleculares muy diferentes a los aciclovir o a los antivirales que conocemos y que pueden ser prometedores a futuro. En conclusiones, antivirales sistémicos a todos los compromisos epiteliales recurrentes y estromales necrotizantes, todos los injertos de córnea, compromiso inmune según severidad y compromiso visual, esteroide tópico siempre en compromiso inmune nunca menos de 10 semanas, se pueden dejar en profilaxis encontrando esa dosis mínima tolerada y evaluando lógicamente el riesgo-beneficio, y adicionar siempre un antiviral sistémico a estos pacientes, y queda el interrogante si los ahorradores de esteroide realmente son útiles o no. Muchísimas gracias.